Hola, buenas noches a todos. Bueno, vamos a seguir con las clases de glóbulos blancos e inmunidad para completar lo que veníamos viendo. Bueno, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad es todo lo que hace el organismo, la capacidad que tiene el organismo para defenderse de determinados agentes lesivos, ¿sí? Entonces, es el conjunto de mecanismos de defensa del organismo frente a agentes potencialmente lesivos. Pueden ser virus, pueden ser bacterias u otros microorganismos, ¿sí? Esta inmunidad tiene dos grandes divisiones, se va a dividir en innata o inespecífica, y la que vamos a ver en un ratito, la que es adquirida o específica. La inmunidad innata o inespecífica, ya estuvimos viendo un poco de ella en las clases anteriores, es una inmunidad que directamente nacemos con ella y que no es específica para un determinado microorganismo en sí, sino que es una inmunidad más general y abarcativa, ¿sí? Empezamos con la piel es una barrera de defensa, es un órgano que genera una barrera de defensa para un montón de microorganismos para que no puedan ingresar a nuestro cuerpo. Luego tenemos la mucosa y las secreciones, ¿sí? Que también generan una barrera para que no pasen los microorganismos a través de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la acidez del ácido clorhídrico del estómago puede ser mortal para muchas bacterias, ¿sí? Entonces es como que el cuerpo se prepara y va teniendo distintos pasos para ir filtrando que cualquier microorganismo pueda llegar a ingresar. Luego tenemos la fagocitosis, que es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Los macrófagos que están en distintos tejidos de nuestro cuerpo, y luego los neutrófilos que llegan a sitios donde hay una inflamación o infección, es otra barrera que colabora en la inmunidad. Los linfocitos natural killers son linfocitos que también actúan a este nivel sin especificidad y colaborando con la fagocitosis con los neutrófilos y los macrófagos. Y luego tenemos compuestos químicos en la sangre que también actúan a este nivel. De la inmunidad que más vamos a hablar ahora es la inmunidad adquirida o específica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea adquirida o específica? Es que es una inmunidad que no nacemos con ella, sino que la vamos adquiriendo con el tiempo a través de estar expuestos a distintos antígenos, y es específica para cada determinado microorganismo o toxina en especial, y es extremadamente potente. Esta inmunidad, que es de la que más vamos a hablar ahora, se divide en celular y humoral. La celular es mediada por los linfocitos T, y la humoral es mediada por los linfocitos B, que son los que generan anticuerpos, ¿sí? ¿Cómo se activa toda esta inmunidad? ¿Qué es lo que la despierta? Los antígenos, ¿sí? Cuando hay un antígeno que se expone, se activa y se generan muchos linfocitos, ya sea B o T, destinados a combatir ese antígeno en particular. ¿Qué es un antígeno? Son proteínas o grandes polisacáridos de cada toxina o cada tipo de microorganismo que lo hace diferente al resto y que permite que el cuerpo y el organismo lo reconozca y reconozca la invasión. Entonces, cuando ese antígeno entra en contacto con estos linfocitos, ¿sí? El tejido linfático, hace que se activen, ¿sí? Cada bacteria, cada virus tienen determinados componentes que hace que sean distintos y específicos y que van a generar una determinada inmunidad específica para cada uno. Quiero que nos ubiquemos acá porque habíamos estado viendo las clases anteriores. Acuérdense de la madre, las células madres pluripotenciales. Tenemos una línea mieloide que va a formar tanto los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿sí? Y los glóbulos blancos granulocíticos y los monocitos que luego se transforman en el macrófago. Pero ahora vamos a hablar de lo que sería la línea linfoide, que es la que va a terminar formando los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? También entran a este nivel las células natural killers, que son las que actúan no tan específicamente, sino acompañando más bien lo que es la inmunidad más inespecífica. Los linfocitos
representan aproximadamente entre el 30 y el 40% del total de los glóbulos blancos, son agranulocitos y mononucleares, ¿sí? Y hay de dos tipos, los B y los T. ¿Qué pasa con los linfocitos? Los linfocitos se generan, ¿sí?, en la vida fetal en la médula ósea. Y todos los precursores de los linfocitos T van a migrar, ¿sí?, en la etapa fetal hacia el timo, donde los van a preprocesar. ¿Qué significa esto? El timo genera linfocitos, ¿sí?, de distintos clones, de distintas clases, para que tengan especificidad por distintos y muchísimos antígenos, ¿sí? Otra cosa que va a hacer el timo es destruir aquellos linfocitos que puedan llegar a reaccionar contra células de nuestro propio cuerpo, puedan llegar a ser lesivos para nuestro propio cuerpo. Entonces, del timo solamente van a salir aquellos que no nos van a generar daño y a los que el timo va a haber preprocesado. Y recién ahí van a salir a la región periférica, a los ganglios linfáticos, el tejido linfático periférico, para estar expuestos y circulando por el organismo. Los linfocitos B también se preprocesan, ¿sí?, en la vida fetal, en una etapa de la vida fetal a nivel del hígado y luego ya en la médula ósea, y lo que van a hacer es también formarse mucha cantidad de distintos clones de linfocitos B que van a generar miles de distintos anticuerpos específicos para distintos antígenos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un grafiquito que nos habla de las células B. ¿Qué pasa con los distintos clones de linfocitos B que se generaron ya en el timo una vez que están en las regiones periféricas del cuerpo? Cuando los antígenos específicos entran en contacto con estas células, ¿sí?, y se unen a los anticuerpos específicos, hace que se genere una cascada muy importante de proliferación y diferenciación de esa clase de linfocitos, ¿sí?, para que se genere mucha cantidad y puedan generar muchos anticuerpos específicos para ese agente, para ese antígeno que entró en contacto, ¿sí? Entonces, se genera una multiplicación de este clon en particular. Eso en cuanto a los linfocitos B. El antígeno se une al anticuerpo que está en la membrana para poder formar una cascada de proliferación de ese mismo clon para actuar específicamente con ese antígeno. Algo parecido pasa con los linfocitos T. El problema es que los linfocitos T necesitan que haya una célula presentadora de antígeno, que la más común es el macrófago, que luego de fagocitar al determinado microorganismo, presenta en su membrana, le presenta al linfocito T en su membrana el antígeno específico. Entonces, proteínas de la membrana del linfocito T se unen con el antígeno que presenta el macrófago y se empiezan a generar linfocitos de este clon que va a actuar específicamente contra este antígeno. Linfocitos B, ya habíamos dicho que están involucrados en la inmunidad humoral y lo que hacen es secretar anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son inmunoglobulinas. Hay 5 clases de inmunoglobulinas: la M, la G, la D, la A y la E. La más común y la que en mayor concentración está en el plasma es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M está involucrada sobre todo en las reacciones más agudas y en los comienzos de distintas patologías y de determinadas enfermedades infecciosas, aumenta esta en la fase aguda. Y la inmunoglobulina E está relacionada con todo lo que son los procesos de alergia. Este grafiquito que tenemos acá muestra la estructura más típica de los anticuerpos, ¿sí?, donde vamos a encontrar que está formado por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas polipeptídicas, ¿sí? Estas cadenas, estos anticuerpos tienen una porción constante y una porción variable.
Esta es la que va a variar de acuerdo a cada anticuerpo y es la que va a presentar zonas de unión a los distintos antígenos. ¿Cuál es el mecanismo de acción que generan los anticuerpos? Los anticuerpos van a generar un ataque directo al invasor y un ataque que va a ser a través de la activación del sistema de complemento, que ahora lo vamos a ver. El ataque directo al invasor se puede generar por distintas vías. Por ejemplo, aglutinación. ¿Qué hacen los anticuerpos? Que grandes partículas como las bacterias se aglutinen, se unan muchas entre sí y que pierdan capacidad de ser dañinas, ¿sí? Precipitación, o sea, es la formación de complejos antígeno-anticuerpo de gran peso que hace que se precipite, que se caigan y que tampoco puedan ejercer daño. Neutralización es la unión de un anticuerpo, ¿sí?, a determinada parte del antígeno para inhabilitar o inhibir el efecto tóxico, ¿sí? Y por último, la lisis, que es que algunos anticuerpos muy potentes son capaces de dañar directamente las membranas celulares, por ejemplo, de una bacteria, para romperlas y hacer directamente que las células se mueran. Ese sería el mecanismo directo. Luego tenemos el mecanismo indirecto a través de la activación del complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? El sistema de complemento son proteínas, aproximadamente 20 proteínas distintas que están en el plasma, ¿sí?, y que están inactivas. Cuando este sistema se activa, genera una cascada de eventos que van a colaborar con la inmunidad. Ahora vamos a ver cómo. Se pueden activar por la vía clásica o por la vía alternativa. La vía clásica es a partir de la unión del antígeno con el anticuerpo. Cuando se une el antígeno con el anticuerpo, queda en el anticuerpo una zona libre para que se una una proteína del complemento, que es la C1, y comience una cascada de eventos que van a favorecer todo lo que es la inmunidad. Como que van a aumentar todo lo que es la quimiotaxia, ¿sí?, de los glóbulos blancos, que ya habíamos visto, neutrófilos y macrófagos, para favorecer lo que sería la fagocitosis. Van a estimular los mastocitos y basófilos, ¿sí?, los van a estimular y activar. Van a hacer lo que sería la opsonización de las bacterias, o sea, lo que hacen es colaborar para que las bacterias a las cuales han sido marcadas por distintos anticuerpos puedan ser fagocitadas, ¿sí? Y por último, hay algunas de estas proteínas que pueden directamente generar una lisis y una destrucción de las células con ruptura de la membrana basal para poder inactivarlas. Acá tenemos otro grafiquito que nos muestra el sistema de complemento y cómo actúa, ¿sí?, activando y enfatizando más que nada la fagocitosis, ¿sí?, activando y potenciando todo lo que es la inflamación con el aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la quimiotaxia, ¿sí?, para que los microorganismos puedan ser fagocitados. Y acá vemos un gráfico de cómo la membrana de una bacteria o un determinado microorganismo puede generar una citolisis a este nivel con el ingreso de líquido extracelular, ¿sí? Se llena de líquido la bacteria o la célula que quieran destruir y se destruye, ¿sí?, directamente con lisis de la membrana celular. Los linfocitos T. Los linfocitos T son timodependientes, ya vimos que se preprocesaban en el timo, ¿sí?, donde el timo lo que iba a hacer es generar múltiples clones de linfocitos distintos para múltiples distintos antígenos específicos, y otra cosa que iba a hacer el timo es destruir aquellos linfocitos con potencial capacidad de destrucción de las células de nuestro propio organismo, ¿sí? Y intervienen en lo que sería la inmunidad celular. Como dijimos hace un rato, reconocen los antígenos, pero a través de las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son estas células? Los macrófagos y las células dendríticas, que son células especializadas en esto, ¿sí?, en presentar los antígenos, ¿sí?, a linfocitos T. Entonces, lo que hace esta célula presentadora es exponer en su membrana plasmática los antígenos para que el linfocito T pueda unirse, ¿sí?, con receptores y proteínas de adhesión
y lo reconozca ese antígeno y poder generar un clon específico de esos linfocitos T que van a actuar directamente contra ese antígeno en particular, ¿sí? Hay distintos tipos de linfocitos T, ¿sí? Son tres los más importantes, que son linfocitos T colaboradores, que lo que hacen sobre todo es regulan la inmunidad en forma global, ¿sí? ¿A través de quiénes? De las linfocinas. Estas linfocinas lo que hacen es estimular la proliferación tanto de los linfocitos T citotóxicos como los supresores, que son los que vamos a ver ahora. Estimulan a los linfocitos B y a los macrófagos, ¿sí? Son colaboradores, por lo que hacen es potenciar la función del resto de los linfocitos. Luego tenemos los linfocitos T supresores, que también regulan, ¿sí? Tanto a las células citotóxicas como a los linfocitos T colaboradores, evitando que haya reacciones inmunitarias excesivas, ¿sí? Que puedan llegar a dañar al organismo. Y por último vamos a ver a los linfocitos T citotóxicos, ¿sí? Que estos linfocitos lo que hacen es un ataque directo, ¿sí? Al microorganismo al cual tienen que defenderse, ¿sí? Lo hacen destruyendo, ya sea el microorganismo o a una célula cancerígena o una célula extraña que detecte el organismo, lo hacen fijándose a la célula y una vez que se fijan a la célula liberan perforina, que lo que hace es romper la membrana celular, dejando pasar sustancias citotóxicas que van a generar una destrucción directa de la célula invasora, ¿sí? Esos son los linfocitos T citotóxicos. Bien, espero que haya quedado claro. Ya vamos a ver una tercera parte, que ya estamos terminando con lo que sería inmunidad. Cualquier consulta, ¿sí? Lo vamos viendo en las clases de consulta del martes.